Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana para hablar de un tema que estoy seguro a usted le va a interesar, porque acaso no es cierto que todos estamos a la expectativa de la vacuna contra la COVID. Yo creo que no hay ser humano en el planeta que no esté de acuerdo. Y digo ser humano en el planeta, ¿y por qué dice eso? Bueno, hay seres humanos en la estación espacial, ¿verdad? Que no esté pendiente de esa vacuna y cuándo será aplicada. Y nosotros nos mantenemos también a la expectativa. Pero solo permítanme unos 30 segundos para agradecer profundamente, para agradecer con todo el corazón a la gente que ayer me auxilió en el kilómetro 16 de la carretera Olancho. Súper agradecido con todos ustedes. Inclusive con algo divino, el señor de la rastra que pasó rumbo a Olancho y se detuvo. No de la rastra, de la grúa. Así que a todos ustedes, mi agradecimiento personal. Ayer cuando retornaba a la capital venía pensando en lo espontáneo que somos los hondureños, en lo solidarios que somos, que tenemos defectos. Es nuestra naturaleza humana, pero la forma como reaccionan, cómo actúan para auxiliar, me quedé impresionado, de una manera espontánea, que realmente solo me motiva a decirles muchas gracias a todos. Pues bien, la vacuna, ayer hubo una polémica sobre esto, que ya no estamos en el mecanismo COVAX, Gavi. Bueno, me imagino que mucha gente se alertó, se preocupó, se entristeció, pero a partir de eso y todas las explicaciones que han ofrecido las autoridades de la Secretaría de Salud y la OEPS, hoy hemos decidido tener esta temática en el programa para aclarar profundamente la temática esta. No hay ninguna vacuna todavía, ¿verdad? Entiendo. Aunque lo que uno sabe es que los rusos la están aplicando, la de ellos. Esto más, el expresidente Manuel Zelaya Rosales viajó a Caracas, Venezuela, hace algunas semanas a aplicarse la vacuna rusa. Yo sé que en Argentina y otros países del sur, del continente, ya han garantizado tener para las próximas semanas esta vacuna rusa. Pero bueno, eso es lo que quiero que los panelistas hoy nos expliquen: cuál es la vacuna que ya ha sido certificada. ¿Se puede proyectar en cuánto tiempo tendremos esa vacuna? Y si es así, ¿en qué periodo llegará a Honduras? ¿Cómo se aplicará esa vacuna a Honduras? ¿Con quiénes comenzará la aplicación de esa vacuna? Miren, hay tantos temas sobre esta vacuna que hoy vamos a despejar, porque justamente la expectativa de todos nosotros es que esa vacuna es la que nos vuelve inmune a la COVID. ¿Y qué ser humano no quiere aplicársela? ¿Qué ser humano no quiere tener la garantía que aunque se contagie de la enfermedad, su inmunización no lo va a complicar? Por eso la temática de hoy aquí en Frente a Frente, yo sugiero con todo respeto la atención de todos, de las mujeres embarazadas, de los adultos mayores, hombres y mujeres, de los niños, del personal sanitario y todos. Es que ya me imagino cuando digan viene 20% de la vacuna a Honduras para ser aplicada y todo el mundo, y en ese 20% estoy incluido yo. ¿Y por qué no me incluyen en ese 20%? Si yo también soy productivo para el país y el área donde yo trabajo, donde yo produzco,
es muy importante para Honduras. Ya me imagino la controversia, ¿verdad? Inclusive, desde ahora hay que ir concienciando a la gente por qué es que la vacuna, en todo caso, cuando llegue, se va a aplicar a este personal, a este segmento de población, a este otro segmento. Si solo viene el 20%, quiere decir que un 80% tendremos que esperar. Y es ahí donde puede surgir la controversia. Yo sé cómo somos los hondureños, ¿verdad? ¿Por qué me discriminan? Entonces hoy intentaremos concienciarnos todos de la vacuna contra la COVID. Dejo a Jennifer Girón con el título del programa y ya de inmediato iríamos a una pausa para presentarles a mis invitados y comenzar el frente a frente. Jennifer, buenos días. Buenos días, licenciado, y buenos días, Honduras. Como usted lo comenta, este programa es para salir de dudas, para salir de las confusiones, y precisamente ese es nuestro tema esta mañana. Salgamos de la confusión y que se nos explique con claridad el proceso de distribución de la vacuna contra la COVID-19. Es el tema que tenemos esta mañana y expertos nos ayudarán a salir de esta confusión. Así que esperamos sus preguntas en las redes sociales de Frente a Frente. Nos encuentran como Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Les repito el tema: salgamos de la confusión y que se nos explique bien y con claridad el proceso de distribución de la vacuna contra la COVID-19. Continúo con nosotros luego de esta pausa comercial. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, saludo a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores. Ministra, bienvenida, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días al pueblo hondureño. Aquí al lado derecho mío, la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta. Piedad, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Renato, muy buenos días a toda su teleaudiencia. La directora del programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud, Ida Berenice Molina. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy buenos días, licenciado Álvarez, y a toda la población hondureña que nos mira por este potente canal. Y permítanme saludar en Valencia, España. Ahí está hoy en Valencia. Las dos veces anteriores que lo hemos entrevistado ha estado en Londres. Hoy Sir Salvador Moncada, científico hondureño, está en Valencia, España. Lo saludamos, doctor. No sé si está haciendo sol en España, aunque están entrando ya a la época del frío, de las temperaturas bajas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Y como siempre, muy gentil en aceptar nuestras invitaciones. Muchas gracias por invitarme y buenos días a todos, a la ministra Flores, a la experta, a la doctora Molina. Correcto. Sí. ¿Me oye? Lo estamos escuchando. Hubo ciertas interrupciones, me preocupé, pero no. Ya sí, viéndolo, usted está viendo a la cámara de su computadora ahí, escuchamos mejor el audio. Doctor, ¿cómo estamos con la vacuna? Sé que, al igual que las presentes aquí, usted está pendiente diariamente de toda la información que se desprende de esta vacuna que la espera con ansiedad el mundo. ¿En qué momento nos encontramos, Sir Salvador Moncada? Bueno, lo primero es que hay que celebrar el hecho de que empezamos a tener datos positivos sobre las vacunas. Y hay varias vacunas ya que están demostrando que tienen efectividad y que posiblemente no tienen efectos colaterales importantes, lo que da mucha esperanza para el futuro. Es posible que no tengamos solo una vacuna, sino que vamos a tener varias vacunas que van a ser eficientes. Eso es lo primero y lo más importante. Yo creo que hay varias instituciones y compañías en este momento que están ya buscando la aprobación de las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la compañía Pfizer y la compañía Moderna están en búsqueda de esa aprobación, la van a pedir ya rápidamente. Y además de eso, hay otras vacunas que están muy cerca, incluyendo algunas que ya han tenido autorización para uso de emergencia, como dos vacunas hechas en China, que están siendo probadas en muchos países, y una vacuna hecha en Rusia. De tal manera que hay una abundancia de vacunas
La cuenta de ayer, por ejemplo, decía que hay 37 vacunas en fase 1, 17 vacunas en fase 2, 13 vacunas en fase 3 y hay 6 vacunas que ya han sido aprobadas para uso de emergencia. Ninguna todavía ha sido aprobada para uso general, pero estamos muy cerca de eso, creo yo. Hace algunos días, no sé si le generó a usted un poco de reflexión, claro, un científico reflexiona sobre todo, cuando viene Pfizer y dice la eficiencia de nuestra vacuna es de un 92%. Luego viene, si no me equivoco, Moderna y dice la eficiencia de la nuestra es 94%. Pero al siguiente día viene Pfizer y dice, no, la eficiencia de la nuestra es 95. ¡Ey, qué es esto!, digo yo. Ayer, anteayer, si no recuerdo mal, AstraZeneca fue más conservadora y dijo, la eficacia de nuestra vacuna es del 70%. ¿Cómo se explica esto en el ámbito de la expectativa sanitaria que tenemos todos en el planeta, pero igual en los propósitos comerciales de la gente que ha invertido en descubrir la vacuna para tratar la COVID? Yo creo que en este momento ese tipo de planteamientos son tentativos. AstraZeneca también ha dicho que si se usa en una forma de dosificación distinta, la vacuna de ellos es 90% efectiva. Yo creo que es difícil decir. Lo que sabemos es que sí tienen una muy buena efectividad. Eso se va a terminar demostrando en los ensayos de fase 3, cuando estén terminados, cuando todos los análisis hayan sido hechos, cuando los científicos hayan tenido la oportunidad de mirar los datos en detalle y llegar a las conclusiones que deben de llegar. Sí, la efectividad es alta, bastante más alta de lo que se esperaba, que era el límite al que la Organización Mundial de la Salud había puesto, que era del 50% de efectividad. Son más que eso, las 3 vacunas de las que estamos hablando. La vacuna rusa también ha dicho que es 90% eficiente. Yo creo que hay que esperar, pero ya las noticias son buenas, pero hay que esperar, obviamente, como siempre, el análisis del dato específico, del análisis científico de lo que está pasando para ir caminando sobre seguro y para ir viendo también una cosa que es importante en las vacunas, que son los efectos colaterales. Correcto. Bueno, esta pregunta creo que no hay comunicador que no la haga a los expertos. ¿Y para cuándo cree usted que pudiese estar la vacuna? Es decir, nadie sabe, pero sé que los científicos no se atreven a especular, todo lo dicen en función de base científica, pero en función ya de los niveles de ensayo en que están las vacunas, podríamos tener alguna certeza que a mitad del próximo año estas vacunas ya van a ser comerciales y se van a estar aplicando a la humanidad, Sir Salvador. Es difícil, como usted bien lo ha dicho, predecir. Es casi seguro que para finales del año y principio del año van a haber vacunas para uso de emergencia. Por ejemplo, en el personal de salud que está en primera línea y para posiblemente la gente que está en grave riesgo de morir por la enfermedad. Pero yo creo que la distribución general a nivel internacional es una cuestión tan compleja, es una de las actividades más complejas que se ha planeado en la historia del mundo, que posiblemente estamos hablando de mediados y posiblemente el otoño y finales del año próximo para que haya una distribución bastante amplia de la vacuna. El consorcio, y eso creo que es lo importante para países como los nuestros, el consorcio organizado por la Organización Mundial de la Salud pretende tener alrededor de 2.000 millones de vacunas listas para finales del año 2021. Y eso permitiría que en los países más pobres por lo menos 20% de la población estuviese vacunada
para finales de 2021. Sí, Eso obviamente si las vacunas funcionan como están prometiendo que van a funcionar. correcto. Y luego hay que esperar cuál será el mecanismo de preservación, porque he estado leyendo que algunas necesitan, son menos complicadas para preservarse que otras, ¿no? Claro, lo que pasa es que la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son hechas con una tecnología muy nueva y especialmente la vacuna de Pfizer es una vacuna que necesita guardarse a menos 70 grados centígrados y es muy difícil encontrar, por ejemplo, en los países subdesarrollados, en los países nuestros, lugares donde se pueda guardar esa vacuna. Pero es distinto, la vacuna de Moderna necesita ser guardada a menos 20, que no es tan malo, y la vacuna de AstraZeneca, que es hecha con una tecnología distinta, puede ser guardada en una refrigeradora normal a 4 grados centígrados. Yo creo que estamos en una situación de emergencia en este momento y que el uso de la vacuna se va a ir facilitando. Seguramente que van a haber más vacunas que van a surgir en los próximos meses y van a haber formas de distribución y de almacenamiento que van a ser más sencillas que lo que tenemos en este momento. Yo creo que, claro, los países ricos es posible que salten inmediatamente a usar las vacunas estas con las nuevas tecnologías porque tienen la infraestructura para distribuirlas y usarlas inmediatamente. Pero los países nuestros va a ser más difícil, por ejemplo, pensar que la vacuna de Pfizer pueda distribuirse ampliamente en Honduras. Es poco probable. Sí, aquí comparten conmigo la ministra de Salud, la representante de OPS, la directora del programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud para que me hablen justamente de todas estas reservas que hay y que no solo son nuestras, sino de un montón de países como el nuestro. Ahora, Sir Salvador, es impresionante cómo el mundo de la ciencia ha trabajado y sigue trabajando segundo a segundo desde que comenzó esta pandemia para en tiempo récord, probablemente, en tiempo récord sacar al mercado una vacuna contra una enfermedad que ha diezmado a la población mundial. Eso es una cuestión importante. Se ha hecho una vacuna en tiempo récord. La vacuna que se había hecho más rápido antes era la vacuna creo que la vacuna de las paperas. Y esa vacuna se había hecho en 5 años. Y esta vacuna se ha hecho en menos de un año. Y hay dos cosas que hay que decir con respecto a eso. Primero, que ha habido una gran colaboración científica, que de todos los científicos del mundo que trabajan en esta área ha habido intercambio de información, ha habido una comunidad científica internacional que ha trabajado junta para lograr este gran objetivo. Mientras los políticos hablan de nacionalismo, el nacionalismo político, los científicos están trabajando todos juntos para lograr esto. Yo creo que es importante señalar que lo que necesitamos en este momento, que exista la vacuna, es que haya una distribución equitativa, que haya una distribución correcta y que la Organización Mundial de la Salud sea efectivamente la estructura encargada de la distribución de la vacuna de acuerdo con las reglas y reglamentos que ellos determinen. Así vamos a poder tener la vacuna distribuida en todo el mundo. Lo que ha dicho el director de la OMS, de que nadie va a estar seguro, sino hasta que todos estemos seguros, es importante. Hay que vacunar a toda la gente posible en todos los países del mundo. Sí. Yo les tengo a ustedes muchas preguntas en torno a esto que está diciendo Sir Salvador Moncada. Ahora, permítame mi atrevimiento en elucubrar, yo digo, si el mismo esfuerzo que la ciencia ha puesto para encontrar en tiempo récord una vacuna contra la COVID, que ya está cerca de matar a 300,000 personas solo en Estados Unidos, que vuelve casi a confinar
por segunda vez a Europa. Yo digo, esos esfuerzos conjuntos con la intensidad y la aplicación tal como esta vez, y aquí va donde yo elucubro, no se pudiesen hacer para contrarrestar otras enfermedades que siguen matando mucha gente en el planeta, Sir Salvador. Cáncer. Obviamente que se podría, pero más importante que eso, estamos en este momento frente a una amenaza para la existencia de la humanidad muchísimo más grande que esta pandemia, que es la emergencia climática. Lo que acaba de pasar en Honduras es un desastre, no solo porque no estábamos preparados, que deberíamos de estar preparados, sino un desastre debido al cambio climático. Y Honduras históricamente no es un país que ha contribuido para nada a la producción de gases de invernadero y sin embargo está sufriendo más que nadie en este momento por ese tipo de problemas. Solo una colaboración internacional en la que todos participen va a lograr salvarnos de ese problema que es muchísimo más grande, muchísimo más importante que esta pandemia. Sí, la contribución de Honduras con los gases de efecto invernadero es 0.000, casi nada. Es decir, pero mire lo que cuesta conseguir esos fondos verdes de los países que más contaminan el planeta, pero uno entiende pues que no quieren que los fondos verdes caigan en sacos rotos y ponen trabas para evitar que eso suceda. Pero bueno, me gustaría escuchar, ya se ha anticipado usted a profundizar en el planteamiento de la necesidad que los que más contaminen también estén prestos a ayudar con más rapidez a los países que más sufren las consecuencias del cambio climático. Yo creo que es absolutamente necesario, que no tendría ni siquiera que tener discusión. En este momento los países ricos deberían de estar volcados en Centroamérica, ayudando a los países nuestros a salir de la problemática que es consecuencia de estos huracanes que han pasado. Yo creo que mientras los países ricos no entiendan que ellos también están en el mismo barco y que para salvarse ellos tienen que salvar a todos, no vamos a poder tener una colaboración internacional amplia que necesitamos precisamente para prevenir este problema, que es, como le decía, yo creo que eso es muy importante decirlo, muchísimo más grande, muchísimo más peligroso que esta pandemia. Bueno, claro, pero más allá de los recursos, las políticas públicas internas de cada país también deben ser orientadas, y los presupuestos públicos también, a mitigar estos efectos de los gases que calientan el planeta y que han transformado todo. Es decir, hay que hacer un reordenamiento territorial, ya no construir en las zonas de riesgo. Pero no solo eso, Renato, yo creo que es doloroso. Yo estaba en Honduras en el año 75 cuando pasó el huracán Fifi. Sí. Fui a la costa norte y vi la devastación en la costa norte. Cuando veo las fotos y las películas que estoy viendo de lo que está pasando en Honduras casi 50 años después, lo único que puedo concluir es que ha habido mal gobierno, que ha habido mal planificación, que la gente no se ha interesado realmente por prevenir y por proteger a la población. Deberían de haberse tomado medidas. Estuvo el huracán Mitch también. Y ver que 50 años después tenemos una devastación igual que la que tuvimos en el año 74 es muy doloroso. Yo creo que hay un problema de gobernancia, de planificación, de seriedad, de querer resolver los problemas del país. No, en eso estamos totalmente claros, totalmente claros. Mire usted cómo ha quedado La Lima, el aeropuerto Ramón Villeda Morales, que se sabe son, en el caso de La Lima, una población susceptible de las inundaciones del Ulúa, otras ciudades por el río Chamelecón.
hay que admitirlo, hay que admitirlo. Distintos gobiernos centrales, distintos gobiernos municipales, nunca tomaron en serio todas las consecuencias del FIFI. Estamos hablando del 75. Nos vino Mitch y nos han venido otros meteoros. Y más allá de construir unos bordos, nunca hicimos obras realmente para mitigar el impacto de estos meteoros y las crecidas de los ríos. La gente viviendo en cerros susceptibles de deslizamientos. No, estamos totalmente en claros. Ahora, si una vez más, después de esto, no aprendemos la lección, Sir Salvador, hombre, yo creo que este país está destinado a perderse. Está destinado a perderse. ¿Cómo ha visto la reacción de la comunidad internacional en relación a estos sucesos naturales en Centroamérica, Sir? Yo creo que la respuesta es muy débil realmente. Yo creo que para lo que se necesita, lo que se está haciendo a nivel internacional es muy poco, muy poco. Yo tengo entendido que la Comunidad Europea, por ejemplo, ha destinado algunos fondos, creo que alrededor de 80 millones de euros, que son prácticamente nada para ser usados. De tal manera que yo creo que desde ese punto de vista es importante señalar que esa ayuda debería de ser mucho más grande. Pero también habría que asegurar que si se consigue ayuda, se usa correctamente, se usa efectivamente para resolver los problemas que está teniendo la gente y se tiene un plan de desarrollo económico después de la crisis que contempla la posibilidad de cambiar este modelo económico desastroso que hemos tenido durante tantos años. Sí. Otro de los grandes errores, el modelo neoliberal. Si se está refiriendo al modelo neoliberal de privatización de todo, aquí están los números, los porcentajes en Honduras. Nos hemos vuelto más pobres, pobreza general y pobreza extrema, Sir. Incluyendo el hecho de querer vender pedazos del territorio nacional y la soberanía nacional, creyendo que la gente va a venir a resolvernos los problemas. Yo creo que esa es una barbaridad. Ya ha habido ejemplos históricos de ese tipo de arreglos que no han funcionado. Los países coloniales le impusieron en el siglo XVIII a China la creación de puertos extraterritoriales para sacar las riquezas de China hacia Europa. China no se benefició de eso nunca. Y yo creo que la idea de que nos vamos a beneficiar vendiendo pedazos del territorio nacional es una falacia que no tiene ningún sentido y es inaceptable. Sí. Y mire, y ya para concluir, volviendo al tema de las secuelas de estos huracanes, me genera algún nivel de esperanza que la unidad ejecutora de todos estos fondos que pueda traer el país con motivo de esta desgracia serán ejecutados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. Ayer ya comenzó a estructurarse un grupo consultivo que integran un profesional joven, honesto, como Rubén Darío Sorto. Se está buscando la experiencia de Posmich, de Gabriela Núñez, que usted la conoce, que fue presidenta del Banco Central, de María Elena Mondragón, que también fue presidenta del Banco Central, y el diagnóstico del impacto y de la repercusión de estos meteoros los está haciendo la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Ellos van a decir, este fue el daño en su totalidad que tuvo Honduras con motivo de Iota y ETA. Luego este grupo consultivo que reunirá, y yo espero que a todos los sectores, se encargará de ese rediseño, de esa reconstrucción sostenible, para que luego los multilaterales como BESIE, Banco Mundial, BID, se encarguen de movilizar la conciencia, conciencia de los gobiernos, de otros organismos multilaterales,
en función de enviar recursos al país para que se rehabiliten y se reconstruyan obras bajo ese concepto que usted dice, de ese cambio climático, no volver a hacer lo mismo que perdemos cada vez que un meteoro de estos nos azota. Para concluir, Sir Salvador Moncada. Sí, yo creo que es importante en este momento hacer un diagnóstico correcto de lo que ha pasado, definir cuáles son las necesidades de inmediatas, porque la población está completamente desprotegida en este momento. Vienen enfermedades infecciosas, vienen problemas de desnutrición, viene una gran cantidad de problemas que habría que estar en este momento tratando de prevenir y pensar efectivamente en la reconstrucción de la economía sobre las bases de la creación de fuentes de trabajo, sobre las bases de una educación diferente y lo demás que es necesario para hacer un gobierno responsable en los países nuestros. Ok, no le voy a quitar más tiempo de su agenda, que siempre es muy apretada. Y me disculpa si reitero, pero usted conoce la naturaleza de los periodistas. Si se trabajara con el mismo ahínco con que se ha trabajado por la comunidad científica, el descubrir estas vacunas contra la COVID en otras enfermedades que han diezmado por muchas décadas a la población, ¿cree usted que lo lograríamos encontrar esos medicamentos? ¿O cómo se mueve el mundo comercial de los medicamentos, Sir Salvador? No tengo la menor duda que la colaboración internacional tendría un efecto importante en muchas enfermedades que todavía no se han resuelto. Yo creo que el problema es que en última instancia hay intereses comerciales que impiden que, primero, las grandes compañías trabajen en áreas en las que piensan que no pueden hacer suficiente dinero, y segundo, que los gobiernos no aportan ni se dedican a la investigación fundamental que sería importante para generar respuestas en los países periféricos. Yo creo que es necesario una colaboración amplia que no tenga como objetivo fundamental el hacer ganancias, sino que resolver efectivamente los problemas de la gente. Muchas gracias, Sir Salvador Moncada, de nuevo. Gracias. Y gracias por ser gentil con nosotros siempre que le pedimos su participación. Él está en... Mucho, Renato. Hasta luego. Gracias y hasta luego, Sir Salvador Moncada. Él está en Valencia, pasando unos días en Valencia. Pues que la comunidad científica, miren cómo han hecho con la COVID, no va a descubrir una cura para el cáncer. Mientras tanto, los enfermos de cáncer muchas veces y los gobiernos siguen comprando medicamentos oncológicos por 80,000, 100,000, 120,000 empiras. Pareciera que es como un negocio. ¿Usted cree que no hay mecanismos alternativos al petróleo, a los derivados del petróleo para mover vehículos? No, es que hay, no sé, aquí ya estoy especulando yo y me disculpan, hay una perversidad pero enorme para hacer dinero y acumular riquezas en función de las necesidades de buena parte de la población mundial que tiene bajos ingresos. En menos de un año estamos a punto de descubrir la vacuna contra la COVID. ¿Y cuántas décadas han pasado y la gente se sigue muriendo de cáncer? A menos que haya una conspiración de algunas mentes perversas. No, hay demasiada población en el planeta, mejor que una parte se muera de cáncer, otra de otra, otra de otra. Así queda pensando uno. Me disculpan porque ustedes, sé que ustedes son de ciencia también. Las teorías de la conspiración. No, pero no puede ser, hombre, que no tengamos a esta altura un medicamento contra el cáncer. Pero fíjese usted, Renato, que ahí es donde se resalta el gran valor y la importancia que tiene el trabajo conjunto que está teniendo la ciencia en este momento alrededor del desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Generalmente la ciencia ha sido celosa de sus conocimientos y en este caso han compartido información entre sí
a través de este consorcio que se ha conformado con la Organización Mundial de la Salud, donde participa Gavi, CEPI, participan las fundaciones benefactoras de la investigación precisamente de la salud, y estamos a punto de tener un hito, de tener un alcance inédito en el mundo entero, que es el poder tener una vacuna elaborada, que sea segura, que sea eficaz, posiblemente en menos de un año. Entonces eso, yo creo que hay que concentrarnos en las cosas muy positivas. Dentro de todo lo negativo que ha sido esta pandemia, nos hace falta tener fe, nos hace falta ver a la ciencia como una respuesta que puede darnos un resultado de detener esta pandemia y de salvar vidas. Porque a fin de cuentas, el eje transversal que ha motivado la creación de este consorcio, del acelerador de la producción de vacunas que se llama ACT, y de otros medicamentos, porque también igualmente hay una alianza para tratar de encontrar un medicamento que logre curar o ser enfocado para esta enfermedad. Así es que yo creo que hay que ver esto con mucha positividad. Es una excelente noticia las que estamos recibiendo con relación a la efectividad de estas vacunas que hemos estado, y vamos como día con día recibiendo nueva información. Así es que eso es muy positivo, da esperanza a la población, y yo creo que el mensaje nuestro del día de hoy es unidos, la suma de todas las partes es la que puede lograr salvarnos de esta epidemia, con un eje central: salvar vidas, ver a la persona como un ser integral con derechos humanos, con el derecho a la salud y con el derecho a la vacuna de una distribución equitativa, sin importar si esta persona vive en un país pobre, más pobre, menos pobre o muy rico. Una distribución equitativa, eso es lo que se busca como un objetivo central de este consorcio que se ha conformado entre todas estas organizaciones. Así es que creo que es un día correcto, y coincidimos. De gusto, de alegría. Coincidimos plenamente, eso es lo que yo lo digo en otras palabras, pero esa felicidad suya también es la misma felicidad mía. Decir, solo que yo lo digo de esta manera: si trabajaran por el bien común las grandes transnacionales de medicamentos, yo le diría, licenciada Piedad Huerta, que ya tendríamos medicamentos a esta altura curando enfermedades. Pero claro, y aquí es donde discrepa porque usted lo dice de otra forma, pero si las grandes transnacionales trabajan en función comercial de enriquecerse, de acumular riqueza, nos van a tener así con medicamentos, por ejemplo, oncológicos, 80,000, 100,000 empiras, pero nunca pareciera que van a trabajar en función de la cura contra el cáncer. Sí parece medio conspiración, pero yo estoy seguro que mucha gente piensa. Sí, doctora Berenice, luego la ministra para ir a la pausa, ¿sí? Bien, solo aportar sobre esa inquietud que usted planteaba, ¿por qué se está desarrollando de manera acelerada vacunas contra la COVID-19 y por qué no se está haciendo con otros fármacos que se requieren para otras enfermedades que son un problema de salud pública? Aquí hay una diferencia. La inversión en la investigación y desarrollo de estas vacunas no está siendo financiada por las compañías farmacéuticas, está siendo financiada por socios como Fundación Bill y Melinda Gates, por CEPI y la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones a nivel mundial. Esa es la diferencia con el tema de desarrollo acelerado de las vacunas. No está invirtiendo la industria en ese tema, que es sumamente costoso, es millonario. Y eso es lo que ha permitido ese desarrollo de más de 212 vacunas al 12 de noviembre en desarrollo. Muchas gracias por su aportación. Buen punto, doctora Berenice Molina. Señora ministra de Salud Pública también se refiere antes de la pausa a esta temática. Es que yo creo que aquí, Renato, hay que retomar un tema bien importante y es con el proceso de colaboración que dan los países o los organismos internacionales para
mitigar en este momento la necesidad que tenemos. Pero yo creo que ahorita este consejo consultivo que se está integrando debe ver un poquito más allá. Y esa contribución internacional debería estar enfocada ahora a los procesos de reconstrucción, incluyendo los procesos de mitigación de desastres. Porque, ya bien lo decía el doctor Salvador, bueno, el 74, Mitch, y venimos con el mismo tema. Nosotros como país no tenemos la capacidad económica, por ejemplo, para hacer obras de infraestructura, de mitigación de desastres, y ahí es donde toda esa contribución internacional, reconociendo, y todos sabemos que Honduras es el que menos contribuye en el efecto invernadero para el cambio climático, sino que hay grandes países que son los que tienen esa acción, yo diría, inadecuada y que verdaderamente afecta a estos países. Entonces ahorita deberíamos de solicitar esa contribución internacional también a desarrollar los proyectos de infraestructura que contribuyan a la mitigación de desastres. Pero volvemos al otro tema y lo que usted estaba diciendo, ¿por qué en salud también o estas empresas farmacéuticas o la industria farmacéutica, qué será que no contribuyen los procesos de investigación? Y yo creo que ahí también a todas las agencias de colaboración que en este momento trabajan en el tema de salud, yo creo que todos los esfuerzos, o la mayoría de los esfuerzos, deberíamos de invertir para los proyectos de promoción y prevención de la salud. El tema del cáncer está demostrado, ¿verdad?, que son los estilos de vida, pero tenemos que educarnos como población y eso tiene un costo. Eso tiene un costo, hay todo un trabajo y ahí es donde debería estar todos los esfuerzos, porque usted dice, oye, ¿por qué no inventamos también una vacuna contra el cáncer? Ok, este es un esfuerzo. ¿Por qué no invertimos en promocionar y educar a la población? Pero este es de todos los días, claro, ¿verdad? Este es de un trabajo sostenido, un esfuerzo articulado, y que ahí debería estar la cooperación internacional impulsando todos estos procesos, porque de lo contrario, pues si vamos a seguir curando, ¿verdad? Y es lo que nos ha pasado en el sistema sanitario por décadas. Ahorita llevamos casi 50 años curando y es donde tenemos que reestructurar y hacer un replanteamiento en el sistema sanitario. Claro, pero miren, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, la comunidad internacional no va a venir aquí a cuidarnos nuestros bosques. Así es. En este momento hay un montón de gente en el país cortando árboles inmisericordiamente, aún y con lluvias. Nos dejan pelones nuestros bosques. Cae agua, pero como tienen tan pelones nuestros cerros, ya la tierra no absorbe esa agua. Va directo a riachuelos, quebradas, ríos de manera abundante. Y tenemos que poner de nuestra parte también. Las municipalidades, los gobiernos centrales. En este momento, ahora por necesidad, ¿verdad? Por los 2 meteoros. Pero siempre hemos sido así, construyendo donde no debemos construir. Botando basura. Botando basura. Ya lo hemos hablado, creo, con usted, licenciada Berenice, de los hábitos nuestros, botando plástico que se degrada en 300 años. Vamos en un vehículo privado o en un autobús del servicio urbano e interurbano, botando el plástico por las ventanas, sin saber que están contaminando nuestro planeta. Miren, es cierto, los que más contaminan el planeta deberían aportar más plata para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero. Pero nosotros ya es tiempo también que pongamos un granito de arena, hombre, cuidando nuestros bosques, con políticas públicas más efectivas contra los que talan, contra los que queman. Ya es momento de un poco más de eficacia en las municipalidades, en los gobiernos centrales, de elaborar políticas de reordenamiento territorial. Uno se queda perplejo cuando construyen casas en unos cerros, viviendas en unos cerros que uno dice, de milagro no se ha venido esa vivienda, y aún en tiempo de verano. Todo esto que nos está pasando ahora debe ser, por enésima vez, otra lección para que aprendamos los hondureños, para que aprendamos a convivir de maneras distintas. De otra manera, no tiene futuro
el pequeño estado de un poquito de más de 112,000 kilómetros cuadrados de territorio llamado Honduras. No tiene futuro si no hay un cambio personal y colectivo de todos para cuidar nuestra parcela donde Dios nos ha permitido vivir. Bueno, hoy sí, de lleno con la vacuna. De lleno con la vacuna. Muy bien. Pero es que vale la pena reflexionar tantas cosas que hay que decir. Que podríamos tener un programa de... Vamos con la vacuna. Francamente, ¿cómo estamos con la vacuna? Porque ayer una noticia generó confusión en la gente. Y hoy no queremos generar confusión, sino certeza de lo que va a ocurrir cuando esta vacuna de la COVID esté en el mercado. ¿Qué va a ocurrir con los 9 millones de hondureños? ¿Y quién mejor que la ministra de Salud, que la representante de la OEPS y la directora del programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud para decirnos y hablarnos correctamente? Bueno, miren, las tres damas presentes hoy, la ministra de Salud, la representante de OPS y también la directora del programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud, quieren decir cosas que usted las debe internalizar, trascendentales, muy importantes, supremamente importantes en relación a esta vacuna. Doctora Berenice. Bien, primero quisiera comenzar diciendo, hasta esta fecha no existe a nivel mundial ninguna vacuna contra la COVID-19 que haya demostrado ser segura y efectiva. Todas las vacunas se encuentran en un proceso de desarrollo, algunas en una etapa acelerada para ser aprobadas a través de un mecanismo de emergencia, pero a la fecha es importante que la población tenga claro, no hay una vacuna segura y efectiva. Cuando hablamos de seguridad de una vacuna, estamos hablando de los eventos adversos que produce esa vacuna. Y cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de la protección que brinda esa vacuna una vez que se aplique el esquema que se ha desarrollado y se ha demostrado que es efectivo. Entonces, es importante esa claridad. Otro tema que quisiera comenzar abriendo esta discusión y esta información a la población es, ¿se debe vacunar al 100% de la población con la vacuna contra la COVID? Primero decir, no. No existe ninguna vacuna en el mundo que esté recomendada para aplicarse al 100% de la población, y por varias razones. Primero, una razón técnica. La vacuna contra la COVID-19 es una vacuna que en esta primera etapa de producción no va a ser aplicada a la población menor de 18 años. Ahí ya tenemos 2.5 millones de hondureños que están excluidos de esa vacuna. Número 2, no va a ser aplicada a las mujeres embarazadas. Ahí estamos excluyendo a más de 250,000 mujeres que probablemente se embaracen en el año 2021. Eso desde el punto de vista técnico de la vacuna. Y otro aspecto importante es que no hay capacidad mundial para la producción de vacunas para toda la población. Así que es importante, y la vacuna además deben ser destinadas a proteger a los grupos en riesgo, aquellos grupos que si se enferman, se van a hospitalizar, se van a morir. Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud, que es nuestra organización especializada en el tema de salud, no recomienda la aplicación de la vacuna al 100% de la población, sino a aquellos grupos en riesgo. ¿Cuáles son esos grupos en riesgo? Los trabajadores de salud, los adultos mayores de 60 años, los pacientes con una enfermedad crónica o alguna condición subyacente como obesidad, etcétera. Esos son los grupos que deben ser vacunados, pero también está recomendando proteger otros grupos después de proteger a estos grupos que son los trabajadores de los servicios esenciales necesarios para mantener funcionando el país y mantener el desarrollo del país, toda la parte económica. Para cada grupo se ha definido cuál es el objetivo. ¿Por qué voy a vacunar a los trabajadores de la salud? Porque necesito preservar que el sistema de salud funcione para proteger a esos que están en la primera línea y para asegurar que puedan atender a la población. ¿Por qué voy a proteger a los adultos mayores? Porque los datos internacionales, mundiales, epidemiológicos nos han demostrado
que el grupo de población, uno de los grupos de población más afectados son los mayores de 60 años, los que se han muerto, los que se han también enfermado. ¿Por qué voy a proteger a los adultos, a los enfermos crónicos? Porque toda esta población con una enfermedad crónica, sean diabéticos, hipertensos, cardiópatas, renales, son población que si se enferman de la COVID van a ser hospitalizados y tienen un mayor riesgo que una población sana o una población adulta, joven, de enfermar y llegar a la muerte. ¿Y por qué proteger a los grupos esenciales? ¿Cuáles son esos grupos esenciales que la Secretaría de Salud está visualizando vacunar? Es una gran lista de grupos esenciales que más adelante lo vamos a compartir. Necesitamos mantener operando el Estado, funcionando la economía de nuestro país y por de ahí la importancia de proteger e identificar dónde están y cuántos son. Lo que me ha dicho me preocupa, pero a la vez digo, por eso hay que concienciar a la gente. No se va a poder aplicar la vacuna a los 9 millones de hondureños. Fíjense bien. Ya me imagino las reacciones. ¿Y a mí por qué no? Porque soy pobre, porque soy marginado, porque no tengo tal apellido, porque no soy nacionalista, porque no soy liberal. Ya me imagino gente diciendo, porque soy de libre, por eso no me van a poner la vacuna. Ya me imagino la generación de pensamientos. No se puede aplicar la vacuna y ningún país lo va a hacer al 100% de los habitantes de ese territorio. Yo creo que usted ya lo explicó por qué. Ahora, si una de esas personas a la que no se le haya aplicado la vacuna se enferma de la COVID, ya me entienden por dónde voy, ¿verdad? Claro. Se enferma por la COVID, es eficaz la vacuna si se le aplica para que no se complique a esa altura, ya con los síntomas de la enfermedad. Solo lo pregunto para que la gente ya vaya entendiendo lo que usted ha dicho, que no se le va a aplicar la vacuna al 100% de los hondureños. Y si creen que mis preguntas no tienen lógica, díganmelo, pero yo lo pregunto en función de que sé que también estas reflexiones las está haciendo un montón de gente. Renato, y es que usted tiene razón. A raíz de la desinformación del día de ayer, yo recibí cualquier cantidad de mensajes de familiares, de amigos, de instituciones, de empresas, bueno, y entonces nosotros no vamos a tener acceso. ¿Y por qué la Secretaría no previó comprar esta vacuna? Esta es una preocupación, ¿verdad? Porque todo el mundo, bueno, dice, en cuanto salga yo me la voy a poner, porque bueno, todos tenemos Esa es la expectativa temor, que hay. todos tenemos temor a ser infectados por la COVID-19. Pero yo quiero enfatizar en algo, informar a la población y que esté tranquila con este tema. Desde que inicia la pandemia y que recibimos la alerta internacional por la Organización Mundial de la Salud, junto con la OPS aquí en Honduras a través de la licenciada Piedad Huerta, que ha sido pues nuestro brazo derecho en asesoría técnica, empezamos a revisar la evolución de este evento y por supuesto, ¿verdad? Ante una crisis de esta naturaleza, una crisis epidemiológica de esta magnitud, ¿verdad? Que es a nivel mundial, lo primero que se busca es a ver cómo se va a contrarrestar. Y bueno, ya sabemos que es a través de una vacuna. Inmediatamente empezamos a revisar si ya estaban las investigaciones, si iba a haber vacuna o qué. Estamos hablando del mes de marzo. Pero bueno, inmediatamente también nosotros sabemos que sí, empiezan estas investigaciones, el trabajo para la producción de la vacuna contra COVID-19. Y bueno, entonces nosotros empezamos a hacer los preparativos y déjeme decirle que el 7 de julio el presidente de la República envió la primera carta de una manifestación de interés a la iniciativa de Gavi para participar en la adquisición de esta vacuna para la población. Seguido su servidora envía también esa carta de expresión de interés a la Organización Panamericana de la Salud para ser considerado en los países priorizados para obtener ese suministro aquí en Honduras. Inmediatamente, ¿verdad? Nosotros hemos recibido respuesta y nosotros fuimos seleccionados priorizados entre esos 10 países en desarrollo que podamos tener la disponibilidad de esa vacuna en el tiempo justo, en el tiempo oportuno,
con mecanismos bastante accesibles para la población, con mecanismos de transparencia. Entonces, inmediatamente también constituimos un equipo de trabajo interinstitucional, no solo de la Secretaría de Salud, sino expertos, por supuesto, dirigido por el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que son la autoridad en este tema en la Secretaría de Salud. De todos es conocimiento, incluso que nosotros como país somos premiados, ¿verdad?, por el buen desempeño en aplicar la vacuna a los menores de edad y población vulnerable. Entonces, en ese sentido, sabiendo de la experiencia que tiene Honduras, empieza este equipo de trabajo a hacer un plan de acción para la introducción de la vacuna COVID-19. En este plan se definen todos los procesos de organización y planificación, y algo bien importante, este plan también ya define el presupuesto, y yo quiero hacer énfasis mucho en esto y a la población, y decirles también que el presupuesto ya está asegurado para toda la población que va a tener acceso a la vacuna en Honduras. Ha sido una preocupación del gobierno de la República y nosotros ya hicimos la gestión. Hemos trabajado con el ministro Midense, ¿verdad?, quien ha hecho todas las previsiones del caso. Y bueno, en un inicio nosotros ya tenemos, Renato, un 20% asegurado que es para poder vacunar 1.9 de la población hondureña. 1.9 millones. Sí, de la población. 1.9 millones De la población hondureña que ya está asegurado. Y como usted decía, bueno, hay una preocupación, yo me voy a quedar fuera. No, ya les va a explicar la doctora Aida Berenice cómo y de qué manera se ha planificado la implementación de este proceso de vacunación en Honduras. Fíjese que lo primero, ¿verdad?, que este plan establece, y yo creo que es importante que la población sepa, ¿verdad?, que el comprar una vacuna no es traer la vacuna y ponerlo, tiene una implicación, es un proceso grande de planificación. Estamos previendo todo el tema de la cadena de frío, el proceso de vigilancia de los eventos adversos, ¿verdad?, que tiene que haber personal capacitado, vigilante de todas estas acciones que vamos a desarrollar, y por supuesto la planificación de la presupuestación. ¿Y a quiénes se va a vacunar inicialmente? Lo primero nosotros es el personal de salud, pero estamos hablando que en salud son aproximadamente 45,000 a 48,000 trabajadores del área de salud, incluyendo los del Seguro Social, ¿verdad? Nosotros en la Secretaría de Salud 24,000, que son los que están en primera línea y que tenemos que hacerlo para que estén listos para también ayudar en el proceso de atención a los demás. Seguido estamos hablando de otra población que se ha seleccionado cuidadosamente desde la Secretaría de Salud para que no queden fuera. Y yo le voy a dar ejemplos así porque uno en la calle le van preguntando, por ejemplo, los muchachos que trabajan en las gasolineras, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener acceso. Estas son las prioridades que la Secretaría de Salud ha identificado. Toda aquella población que ejerce un trabajo de atención al público son los priorizados, los que trabajan en farmacias, gasolineras, en las maquilas, etcétera, etcétera. O sea que en la primera fase de implementación nosotros estamos creyendo que vamos a tener una amplia cobertura, ¿verdad?, incluyendo aquí a los medios de comunicación, porque también están en una mayor exposición y necesitamos irles dando. Y yo creo que, solo quiero repetir esto, Renato, hay un plan muy bien estructurado por la Secretaría de Salud y ya hay el presupuesto disponible para que la población tenga acceso a esta vacuna. Hay un mecanismo también establecido para que la introducción de la vacuna sea segura, ¿verdad?, sea eficiente, tenga mecanismos de transparencia, que nosotros lo hacemos a través de un fondo rotatorio. Quiero decirle y enfatizarle a la población, tenemos una ley nacional de vacunación en Honduras que también eso ampara todas las acciones en este proceso que estamos desarrollando. Y yo diría que este es un puntito, Piedad, que hay que saber comunicarlo. Lo que ustedes están informando en este momento hay que saberlo decir para concienciar a las personas del por qué se está haciendo así, para que nadie se sienta discriminado. Tienen que cuidar.
y desde ya elaborar un esquema de comunicación para que nadie se sienta discriminado con el 20% de estas vacunas que vienen para el país. Claro, tenemos que pensar de una manera muy solidaria. En el mensaje que se tiene que dar y que queremos transmitir a la comunidad es que en este trabajo bien concienzudo que se está haciendo con este Comité Nacional que está trabajando para la introducción de la vacuna, coordinado por el Programa Ampliado de Inmunizaciones, hay un grupo de personas, de expertos en diferentes temas que estamos trabajando en este grupo. Es muy importante tener claridad que el eje central de la vacuna es salvar vidas. Salvar vidas en una primera instancia significa proteger a aquellas personas que son las más vulnerables. Si no tenemos trabajadores de la salud sanos, no tenemos quien nos atienda. Los más vulnerables que pueden morir en caso de enfermar de esta enfermedad. Yo quisiera agregar algún otro punto adicional con relación a la producción, a la elaboración de estas vacunas. Decía la doctora Berenice que no tenemos una vacuna todavía certificada. Eso es cierto, no la tenemos. Hay una investigación muy extensiva en muchas vacunas que se encuentran ya en la tercera fase y que están empezando a emitir comunicados en los que hablan de su seguridad y de su eficacia en sus resultados. Esos resultados de sus investigaciones los tienen que presentar ante la Organización Mundial de la Salud o una agencia reguladora de muy alto reconocimiento. Cuando una vacuna sea certificada, y esas vacunas que están dentro del portafolio COVAX, que son las que se van a distribuir a partir de este convenio que se tiene en el mundo, la vacuna que sea certificada va a ser distribuida, adquirida y distribuida por el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Esto es algo que es muy importante porque el Fondo Rotatorio de Vacunas es un fondo que es un bien público de los países de las Américas. 27 países de las Américas han firmado con la Organización Panamericana de la Salud para que su vacuna COVID sea adquirida a través del Fondo Rotatorio. Esto es algo muy importante de ser conocido porque yo creo que le debe dar la certeza a la población de que va a recibir una vacuna certificada de alta seguridad, de eficacia, que además este fondo brinda cooperación técnica a través nuestra a la Secretaría de Salud en todos los demás aspectos de la capacitación de personal, de qué es lo que se va a necesitar en cuanto a cadena de frío, qué es lo que se va a necesitar en cuanto a jeringas, en fin. Todo esto es parte del trabajo que hacemos de manera conjunta con los países de las Américas y en especial aquí en Honduras, en donde se ha trabajado intensamente en el tema del fortalecimiento de las capacidades en inmunizaciones. Gracias, yo creo que a un trabajo colaborativo muy extensivo de mucho tiempo, es que Honduras tiene uno de los mejores programas de inmunizaciones en el mundo, reconocido en el mundo. Yo lo he dicho muchas veces porque creo que es muy importante que la población se sienta tranquila. Tienen un programa de inmunizaciones que no lo tienen otros países del mundo. Eso es algo muy importante y se está trabajando desde hace meses en la preparación para la introducción de la vacuna en cuanto la vacuna esté lista. Así es que eso es algo que quiero decir y que nosotros somos una entidad neutral y por lo tanto representamos a la Organización Mundial de la Salud que ha coordinado todo este esfuerzo junto con Gavi, CEPI, agencias, instituciones filantrópicas y sí hay un número de países importante que han aportado recursos financieros para garantizar la distribución equitativa de la vacuna en el mundo. Bueno, cuando ella dice, cuando la vacuna está lista, es que no está lista, por lo tanto, no se sabe cuándo será distribuida. Porque hay mucha gente que pregunta, ¿y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? La vacuna no está lista y como no está lista, no puede venir todavía hasta que esté lista. ¿Cuándo va a estar lista? Hasta que ya los ensayos hayan comprobado que no hay efectos colaterales dañinos. Solo permítame, ministra, quiero
terminar con esto porque se quedó así como corto. No se va a aplicar la vacuna a los menores De 18. de 18 18 años. No se va a aplicar la vacuna a las mujeres embarazadas. Así es. Se va a aplicar la vacuna a los mayores de 60 años por, ya lo sabemos, las complicaciones con todas estas enfermedades base. Y donde nos quedamos cortos, y aunque usted lo dijo, en una próxima oportunidad lo voy a decir, grupos esenciales, que lo anticipaba usted. ¿Cuáles son esos grupos esenciales para que se vaya concienciando medio mundo aquí en el país? Bien, primero partir de que, como decía la señora ministra, hay una programación. O sea, vamos a recibir primero vacuna para proteger al 20% de la población. ¿Cuánto es el 20%? Aproximadamente 1.9 millones de hondureños para el 2021. Si el esquema que se apruebe es de 2 dosis, vamos a recibir más de 4 millones de dosis. Tenemos que asegurar las 2 dosis para cada hondureño de ese 20%. Bien, ¿cuáles son esos grupos esenciales? Bueno, ¿cuáles son esos grupos esenciales? Los grupos esenciales son aquellos grupos que hemos identificado que tienen un riesgo de transmisión de la enfermedad porque están expuestos a la atención, a la transmisión comunitaria, porque están atendiendo al público, porque están en condiciones de trabajo concentradas que no les permiten el distanciamiento físico. Entonces, esos grupos esenciales son más de 60 grupos que se tienen identificados, de acuerdo a criterios. En primera instancia, los trabajadores de las cuadrillas que atienden los servicios básicos de energía, de agua, de telecomunicaciones, los empleados de los puertos aéreos, terrestres, marítimos, los policías, los militares, también están considerados los maestros, están considerados los cuerpos de socorro, Cruz Roja, Copeco y otras instituciones de socorro, están considerados la población que atiende al público en farmacias, gasolineras, supermercados, los trabajadores de los mercados, de la economía informal, están considerados los líderes religiosos, están considerados los medios de comunicación, están considerados los empleados del gobierno que están atendiendo al público, están considerados también los líderes políticos que son necesarios para que funcione el país. Aunque en este momento, mire, algunos no en este momento, en las mesas de los comedores de las casas, déjelos que se, ya me imagino cuántas expresiones hubo cuando dijo líderes políticos usted, sí, pero bueno. Sí, entiendo. Bien, igual están considerados los empleados que atienden hoteles, los trabajadores que atienden toda la parte del turismo, están considerados los trabajadores de las empresas agroindustriales que están generando la producción de alimentos, y es una lista que continúa está considerado también la cooperación internacional, está considerada también, y hay una lista como de 60 grupos identificados. Y esto es bien importante, no solo es decir, hay tantos empleados de cuadrillas del SANE, es un trabajo cuidadoso, porque la vacuna no va a ser aplicada a nivel aquí central, nacional, sino que tenemos el censo por centro de salud, por establecimiento de salud. Cada establecimiento de salud de los 1.674 establecimientos que ofertan vacunas en Honduras tiene que tener programado y definido en su territorio a qué diputado va a vacunar, a qué comunicador va a vacunar, a qué empleado del SANA, del ENE, de telecomunicaciones va a vacunar. O sea que hay una programación exhaustiva y cuidadosa. Hemos realizado por primera vez un censo nominal de todos los trabajadores de la salud con su nombre, tanto públicos como no públicos, que nos ha permitido identificar que hay más de 45,000 trabajadores a nivel nacional. ¿Y por qué esto es importante? Porque todo aquel trabajador de la salud que no ha permitido dar la información para censarse no va a ser considerado para la vacunación, ¿verdad? Y esto es importante decirlo a la población. Y el otro tema con los enfermos crónicos. ¿Cómo identificar a los enfermos crónicos? Los enfermos crónicos generalmente tienen un expediente, tienen prescripción médica, algunos tienen algún carnet que los identifica.
Y además no es la primera vez que este país vacuna enfermos crónicos, lo hacemos todos los años con la vacuna de la influenza estacional. O sea que ahí hay una experiencia. Los trabajadores de salud en cada establecimiento de salud ya conocen quién es su paciente diabético, quién es su paciente hipertenso, quién es su paciente cardiópata. Es por eso que es importante tener esa claridad, que esos grupos en riesgo están plenamente identificados por cada establecimiento de salud y que lo estamos haciendo basados en datos actualizados y levantados en este año 2020. Y de ahí la importancia de proteger esos grupos. Ahora viene la otra pregunta. Usted decía, estos son los grupos esenciales, pero estos son los grupos esenciales que van a ser vacunados con ese primer 20% de la población. Luego el Estado está haciendo un esfuerzo por adquirir vacuna para proteger a un mayor número de la población, probablemente otro 20% de la población. Entonces, en ese otro 20% de la población van a entrar otros grupos que no fueron protegidos en esta primera etapa del 20% que se espera cubrir en el transcurso del año 2021 a partir del segundo trimestre del 2021. Yo no le puedo decir si en el mes de abril, si en el mes de mayo o en junio, pero las expectativas que se tienen es de disponer de una proporción de la vacuna para el 3% de la población en el segundo trimestre del año 2021. Pero el puntito que yo digo, y hoy estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque conozco el pobre nivel de escolaridad que tenemos en el país. Y creo que debe haber un esfuerzo supremo, pero extremadamente supremo, para comunicarle esto a la gente. Somos 9 millones y algunos ya se están preguntando quiénes no somos esenciales. Y se lo están preguntando ya con un ánimo y actitud molesta. ¿Quiénes no somos esenciales? ¿Por qué me priorizan a los políticos? Fíjese bien lo que... Tantos años en esto, nos aprendemos a conocer todos. Bueno, conceptualmente, la democracia se sostiene en los partidos políticos y los partidos políticos son la suma de todos, jerarquizados, con presidentes de comités centrales, de consejos centrales, de asociaciones, con sus simpatizantes, militantes. Pero bueno, metí la política por decir algo. Me preocupa que la gente sienta que se le discrimina y que empiece a debatir por qué es esencial fulana o fulano, por qué no soy esencial yo. Y si caemos en ese debate de quienes no somos esenciales, por ejemplo, yo deduzco ahora, cuando usted dice que los menores de 18 años no serán vacunados, no son esenciales, es que miren, no tomen la palabra esencial como que usted produce más que otro, no. Los menores de 18 años son menos susceptibles a complicarse con la enfermedad. Pero además las vacunas que están en producción en este momento, que están en la tercera fase de producción, no incluyen a los menores de 18 años en el monitoreo, en los estudios clínicos, ni tampoco a las mujeres embarazadas. Solamente hay 2 vacunas que ya se están por ahí en algún proceso de elaboración en China para menores de 18 años. Esa vacuna vendrá posteriormente. Y las mujeres embarazadas, bueno, hacer estudios clínicos con mujeres embarazadas es muy complejo y no se acepta por el riesgo que puede conllevar, por lo menos no en esta fase. Entonces, estos 2 grupos no es porque no sean esenciales. Correcto. Estos 2 grupos es porque la vacuna no ha sido estudiada en esos grupos de personas por muchas razones. Entonces, yo creo que su pregunta es muy válida y hay que irla explicando con la realidad de las cosas, ¿no? Menores de 18 años y mujeres embarazadas, la razón es porque la vacuna no está probada por medio de estudios clínicos que garanticen la seguridad y la eficacia en ellos todavía. Renata. Y agregar que la Organización Mundial de la Salud ha planteado que es importante primero demostrar que la vacuna es segura en los adultos antes de aplicarla a los niños y a las embarazadas.
Y el hecho de que los mayores de 60 años sean prioritarios indistintamente del apellido, indistintamente de dónde Todos. nacieron, de dónde trabajan, ya nos va garantizando que no se está discriminando a nadie. Que es esencial que los mayores de 60 años susceptibles que se compliquen con la COVID por las enfermedades base, a todo mundo, indistintamente de la zona geográfica, se le aplique la vacuna. Miren, este es asunto que deben tener mucho cuidado, ministra, y transmitirlo recurrentemente y bien transmitido para que nadie se crea hondureño de segunda o tercera categoría. Y son fases, Renato. Estamos hablando de fases para la introducción de la vacuna. Es decir, hay una fase inicial que es primera línea de trabajo de salud porque son indispensables los trabajadores de la salud. Se sigue con el 17 siguiente por ciento de los trabajadores, de las personas más vulnerables y de los que están en estos grupos que el país ha seleccionado. Luego, como bien dice la doctora Berenice Molina, el Estado ha previsto la compra de vacunas para otro 20% de la población que vendrá posteriormente. Otro tema muy importante es que la distribución de la vacuna por medio de COVAX, de este mecanismo que tiene la intención de que sea una distribución equitativa para todos los países del mundo, tiene la capacidad o pretende tener la capacidad de producir vacunas para un 20% de la población. Es decir, en una primera fase es la cobertura del 20% de la población, por eso se habla de ese 20%. Luego vendrá la producción continuada y vendrán grupos subsecuentes que entrarán en las compras que va a hacer el Estado posteriormente, además a un precio preferenciado, porque Honduras está en un grupo de países que ha sido muy cuidado y que es un grupo prioritario en el que siempre va a comprar la vacuna, hasta por 10 años la va a comprar a un precio diferenciado, que es el menor precio del mercado, mientras lo haga de acuerdo a su ley, una ley envidiada por muchos países, la Ley Nacional de Vacunas, que prevé que se compre la vacuna por medio del Fondo Rotatorio de Vacunas con un plus, que es el ser parte de unos países protegidos por Gavi, que le da además una protección adicional para tener el precio más bajo del mercado que pueda existir, lo va a tener Honduras por 10 años. Repito, siempre y cuando lo haga a través de sus principios rectores marcados en su Ley Nacional de Vacunas. Sí, ministra, antes de ir a la pausa. Sí, Renato, yo creo que hay que hacer énfasis a la población que la producción de la vacuna es a nivel mundial y que no va a producir la cantidad de vacunas al mismo tiempo. Para los 7.000 millones de personas en el planeta. Entonces, de manera que en la producción que vaya haciendo va a ir distribuyendo un porcentaje a todos los países del mundo. Pero aquí lo más importante es que Honduras ha sido priorizado para tener ese 20% donde vamos a cubrir casi 2 millones de habitantes. Y lo otro es que también a la par, a través de otro mecanismo, el Seguro Social va a poder vacunar a todos sus asegurados también. Que son más de 1 millón de afiliados. Exactamente. Son más de 1 millón de afiliados. Son más de 1 millón de afiliados. Entonces también hay un trabajo que a la par se va haciendo para no generar tanta preocupación. Y luego le decía, la vacuna va a ir llegando. Lo que pasa es que aquí se aplica el principio de solidaridad. Usted, si llega una inundación, los que salva primero son los niños, los ancianos, ¿verdad? Porque son los más vulnerables. En este caso, nosotros tenemos que preparar toda esta población que da una respuesta a la población también vulnerable. Entonces, yo creo que no debe generar preocupación de que no va a haber vacuna. Para mí, lo que pasa es que en un principio, bueno, tenemos que hacer una clasificación de esos grupos que deben estar listos para poder inclusive ayudar a los demás. A la gente hay que decirle, las primeras vacunas que nos van a llegar son justamente a través de este mecanismo COVAX, Gavi, que ya ustedes han mencionado. Sí. Y ellos solo nos van a dar
un 20%, porque tienen que distribuir todas las vacunas a las que tengan acceso en todo el globo terráqueo para los países pobres como Honduras. O sea, no podemos más del 20% porque la cuota es 20% del mecanismo. Para todos los países. Para todos los países. 167. Ahora me va a decir usted, pero es que los gringos... Mire, usted olvídese de Europa. La Unión Europea está poniendo cualquier cantidad de millones de euros. Alemania para comprar 40 millones, que es su población. España para comprar 40 millones, que es su población. Pero ellos es otra cosa. Estados Unidos tiene la capacidad para adquirir también las vacunas. Ahí son más de 300 millones, 370. Y no creo que tengan la capacidad de aplicárselas a los 370 millones de personas por mucho más dinero que tengan. Ese es otro tema. Aunque en este momento llegara, imagínese la vacuna para los 7 millones de habitantes. 7 luego porque hay una población de 18 años que no se le va a aplicar. Aunque llegara, esto necesita toda una logística, una cantidad de recurso humano capacitado, ¿verdad? Porque no es cualquiera que va a ir a hacer la vacuna. Entonces, imagina nosotros haciendo una movilización general. Difícil, ¿verdad? Difícil, no estamos en capacidad y ahorita ningún país del mundo estaría en esa capacidad para hacer una vacunación masiva en un periodo de tiempo tan corto. Entonces, esto tiene que ser bastante comprensible por la población, que vamos por etapas, por fases, pero que al final pues vamos a garantizar la vacuna para toda la población que lo necesita. Ok, voy a la pausa y tenemos más reflexiones e información sobre esta vacuna que todavía no está en el país, que todavía no se aplica porque no está lista, así de simple. Y si no está lista, nadie sabe cuándo va a venir entonces a Honduras. La pausa y volvemos. Les comentamos el tema nuevamente, salgamos de confusión y que se nos explique con claridad el proceso de distribución de la vacuna contra la COVID-19. Pues bien, nuestras invitadas ya nos han dado un panorama más claro, pero tenemos hondureños que también nos escriben a las redes sociales. Dice Jorge López, buenos días. ¿Por qué dar preferencias a los políticos y a toda su familia y activistas? Todos tenemos los mismos derechos que ellos. Les voy a comentar que este mensaje se replica en muchos de ellos. Dice otro usuario, ojalá y la planificación y ejecución no salga igual que con los hospitales móviles. Con esto último así lo explicaron y ya ven cómo salió. Todo por no arropar el proceso con profesionales y una veeduría de verdad. Edwin Chinchilla dice también que los políticos no son esenciales, así que sean los últimos en aplicarles la vacuna. Otto dice, se olvidan del sector productivo, de las personas que trabajan, el que lleva sustento diario a su casa. Los políticos deben recibir mejor una inyección letal, dice. También Jaime Durón, no pueden ni siquiera repartir las donaciones de El Salvador, mucho menos la capacidad para distribuir la vacuna. Javier Morales, nunca están preparados para resolver ningún problema que el país tenga, pero para hacer presupuestos alterados para robar y robar, hasta maestría tienen, dice, no tienen vergüenza. Jacqueline Velázquez, en Honduras somos más importantes los ciudadanos que trabajamos día a día para salir adelante y trabajamos por nuestro país. Los políticos no son importantes porque ellos le hacen más daño que bien. Así que piensen bien las prioridades, lo que le piden a las autoridades. Y también Lely Semín Rivera dice que en Honduras los funcionarios públicos se llenan la boca diciendo ya tenemos el plan para esto y para lo otro. Y al final de cuentas terminan haciendo todo al contrario y con la improvisación a flor de piel. La redundancia aparece cuando careces de argumentos contundentes. Esos son algunos de los comentarios sobre el tema de esta mañana. Si tienen consultas ya saben que pueden dejarlas en las redes sociales. Salgamos de confusión y que se nos explique con claridad el proceso de distribución de la vacuna contra la COVID-19. Continúe con nosotros luego de esta pausa comercial. Bueno, vale la pena profundizar sobre los grupos esenciales, por eso dejamos a la doctora Berenice Molina. Bien, primero decirle a la población que en este tema de inmunización y de vacunación, la Secretaría es muy responsable y la Secretaría no está trabajando solo en este tema de la priorización de los grupos en riesgo. Tenemos un Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones conformado por profesionales reconocidos por su trayectoria profesional, académica, ética y moral. También tenemos todo un acompañamiento de la OPS y todo un equipo de trabajo. La definición de los grupos en riesgo, a quienes vamos a vacunar, está basada en recomendaciones mundiales de la OMS, del Consejo Consultivo, del análisis de la situación epidemiológica del país. Y es por eso que se han definido esos grupos. Creo que ha generado controversia que en esos grupos esenciales hemos mencionado que se van a incluir los políticos, pero tal vez no les expliqué qué políticos son los que se van a incluir.
Por supuesto que vamos a vacunar al presidente y a su gabinete, pero ¿a qué diputados vamos a vacunar? A los diputados que son mayores de 60 años y que tienen una enfermedad crónica o una enfermedad subyacente o un proceso subyacente como obesidad. Esos van a ser incluidos. Pero en el 20% inicial. En el 20% inicial, sí. Y eso es bien importante aclararlo. Y con el primer 3% de vacuna que va a recibir el país, la población tiene que tener claro que ese 3% únicamente va a lograr cubrir a los trabajadores de salud públicos y no públicos. Y que va a ser en un segundo momento, porque ya la ministra lo explicaba, no hay capacidad de producción mundial. No nos va a llegar el 20% de la vacuna en X mes o en 2 meses, va a llegar de manera fraccionada. Primero un 3%, que son casi 270,000 dosis, y si el esquema es de 2 dosis, solo vamos a vacunar a 130,000 personas. Luego van a venir entregas subsecuentes de acuerdo a la capacidad de producción, pero que vamos a garantizar la vacunación de la población en este año 2021 a partir de que una vez se disponga de una vacuna segura y efectiva. Entonces es importante decirle a la población, estamos haciendo de manera responsable, como lo hemos hecho por más de 2 décadas en el tema de inmunización. La vacunación en Honduras es un tema universal, no se discrimina ni por raza, ni por sexo, ni por condición económica. Pero en este tema de la vacuna de COVID, al igual que se hace con la vacuna de influenza, se priorizan aquellos grupos que si se enferman, se van a hospitalizar y pueden llegar a la muerte. Ese es el criterio epidemiológico y técnico que la población tiene que entender. ¿Por qué primero unos y después otros? Porque el criterio es riesgo. Voy a proteger al que se me va a morir, al que se va a hospitalizar, y de ahí la importancia que la población tenga claridad de que el enfoque de la vacunación es un enfoque de riesgo y que va a ser cuidadoso, que es con una programación detallada. Espero haber aclarado ese tema. Y que quede claro, porque mire, como vamos a primarias en marzo, ponga usted un promedio de 37,000 aspirantes a cargos de elección popular por cada uno de los partidos, más de 100,000 personas, y todos en la categoría de políticos. Pero si no son mayores de 60 años y no son susceptibles de esas enfermedades, no van a ser vacunados. Si no son susceptibles de las enfermedades base que se puedan complicar con la COVID, entonces no se les vacuna. Así debemos entenderlo. Así debemos entenderlo. Que no solo por ser político y aspirar a un cargo de elección popular con 20, 25, 30, 35 años es que va a tener la vacuna. No. Son los mayores de 60 años, susceptibles de complicarse con la COVID. Así es, así es. Me hacen una pregunta por acá en mi chat que creo que es importante por Twitter. Es importante aclararla. Preguntan que por qué si la vacuna, el primer 20% es donado por Gavi, se espera que sea donado por completo, ¿por qué se tiene que tener un presupuesto? Bueno, un presupuesto, tenemos que tener claridad de que introducir una vacuna cuesta mucho dinero para cualquier país. El país tiene que estar preparado con jeringas, con personal capacitado, con cadena de frío. Estos son refrigeradores que tengan la capacidad de almacenar la vacuna en la temperatura adecuada. Los recipientes en los que se transporta, las hieleras en los que se transporta la vacuna desde los sitios de distribución hasta los sitios de aplicación. Es decir, el país tiene un gran gasto que va a hacer independientemente de que reciba vacuna donada. Ahora bien, después del primer 20%, todo lo subsiguiente el país lo tiene que comprar. Y eso, aunque sea al costo más bajo del mercado, es un costo que se tiene que tener contemplado con recursos presupuestados. Y esto es parte de las recomendaciones de la OMS a los países en la elaboración de su plan de acción para la introducción de la vacuna, que contemplen que tienen que invertir en todos estos gastos que implica la vacuna. El que una persona reciba una vacuna que es gratuita no quiere decir que no le está costando al gobierno ir a aplicársela. O sea, las vacunas gratuitas tienen un costo grande para los estados. Esto es algo muy importante que tenemos que entender y que es lo mismo para cualquier país del mundo. Y reforzar este tema.
Si bien es cierto, dice Piedad, bueno, va a haber una parte que es donada, que es la vacuna, pero todo lo que implica la cadena de logística, esa le corresponde al Estado asumirla. Ese es un presupuesto muy grande. Pero adicional, yo al principio del programa decía que nosotros hemos trabajado con el presidente de la República y el ministro Midense en asegurar un presupuesto, y en este momento ya tenemos asegurado más de $20 millones para comprar la vacuna subsiguiente después de que nos llegue ese 20%, para que la población tenga disponible y la vacuna sea gratuita para la población. Así es que yo reitero de nuevo a la población, debe tener la seguridad, la garantía de que va a tener ese acceso, solo que en el momento que llegue la primera parte de la vacuna, pues se va a priorizar alguna población, y es toda aquella que está, aquella población que tiene mayor riesgo y que está muy expuesta por la naturaleza de su trabajo. Hay una preocupación, y es que todos los trabajadores, por ejemplo, y de nuevo quiero enfatizar, los trabajadores que están afiliados al Seguro Social, también hay un mecanismo para su protección y ya lo está trabajando el Seguro Social. La doctora Aida Berenice decía, para los trabajadores públicos y no públicos, y por eso es que se han categorizado y se han priorizado esos grupos esenciales. Pero esto no quiere decir que la población hondureña en su conjunto no va a tener, de acuerdo a los estudios que se han realizado y a la priorización de la población que se va a vacunar. Muy importante preguntarle, ¿ese 20% llegaría a, vamos a ver, ¿a dónde quiero llegar? Simultáneamente a la introducción de ese 20% de vacunas de la iniciativa Gavi, ¿vendrían también, conseguidas por otro lado, las vacunas del Seguro Social? Bueno, eso es lo que se está previendo, ahí esperamos que así sea. Yo creo que eso va a ser bueno para la tranquilidad del pueblo hondureño, sobre todo para la clase trabajadora, pero esa es la esperanza que tenemos, que de manera simultánea se puedan obtener estas vacunas. Usted es la ministra de Salud, en el ramo es la máxima autoridad. La doctora Berenice es la directora del programa ampliado de inmunizaciones. Usted, por ser secretaria de Salud, es la máxima autoridad en todo lo que corresponde a la Secretaría, inclusive lo de las vacunas, ¿no? Sí. Ok. Este asunto de la vacunación, permítanme trasladarles una profunda preocupación. Una profunda preocupación. Yo sé que están trabajando y tratando de hacer todo lo correcto. Pero en un país como el nuestro, supremamente polarizado, ya me imagino algunos escenarios de protestas peligrosas si la gente cree que está siendo discriminada. Y aún explicándosele bien, con mucha conciencia, hay gente que no lo va a entender. Hay gente que no lo va a entender. ¿Cómo generar absoluta confianza y credibilidad en la hondureñidad, que no se le puede aplicar al 100% la vacuna de la COVID a los hondureños, sencillamente porque las primeras vacunas que llegarán al país gratuitas son de la iniciativa Gavix y el mecanismo COVAX. Y solo nos van a enviar, como le van a enviar a otros países, solo el 20% de la población del país. Lo demás corresponderá al Estado agenciarse las vacunas a precios módicos, entiendo, porque eso se está negociando también. Siempre a través del mismo mecanismo. Siempre a través del mismo mecanismo, pero ya con dinero nuestro, ¿no? Así es. Ya con dinero nuestro. Entonces, ¿cómo generarle credibilidad? Yo sé que los hondureños debemos sentirnos orgullosos del programa ampliado de inmunizaciones. Debemos sentirnos orgullosos. Somos uno de los países con más cobertura en la vacunación. Este año nos ha fregado el fenómeno natural, los fenómenos naturales. Es así, Piedad, ¿verdad? Somos uno de los países con más cobertura en vacunación. Así es. Pero ante la situación que se nos presenta, que no va a venir vacunas para todos, ¿cómo dar, qué les digo yo? Tranquilidad.
cómo construir un mecanismo de la autoridad de la vacunación protegida para que la gente sienta, cree que se le está aplicando justamente a los grupos esenciales y no por discriminación a nadie. Bueno, es parte de la estrategia que la Secretaría de Salud ya está definiendo. Es un plan de comunicación a nivel nacional, a través de las alcaldías municipales, de los gobernadores, de las autoridades, para poder hacer comprender a la población, ¿verdad?, que definitivamente no nos va a llegar el 100% de la vacuna. Pero yo quiero reiterar, y sé que no es tan fácil decir en este momento, pero todos los hondureños van a tener acceso a la vacuna. Y lo más importante es que nosotros estamos obteniendo la vacuna a través de este mecanismo de COVAX y Gavi, que nos garantiza el acceso a la vacuna. O sea, no es como que vamos a ir a buscar una empresa y competir incluso con otras para comprar. Este mecanismo nos asegura que hay alguien que está trabajando allá para poder adquirir esa vacuna. Y aquí es que no sé, habrá que ser muy riguroso. Mire que en tal comunidad están sacando las vacunas y las enfermeras se las están aplicando a sus amigos. Mire, ya me imagino la gente quejándose. Yo asumo que ustedes están trabajando en base a la escolaridad limitada que tenemos, al país polarizado, a la sociedad polarizada que tenemos, de tal manera que nadie se valga de ningún cargo en el sistema sanitario para favorecer con la vacuna a personas que no son necesariamente de riesgo. Es un trabajo bárbaro el que tiene para los próximos Renato, meses. es un trabajo bastante grande, lo hemos estado previendo. Usted recuerda cuando muchos trabajadores de la Secretaría de Salud y aún del Seguro Social decían: no tenemos equipo de protección personal. Había mucha fuga inclusive. Entonces lo que hicimos nosotros es que a cada trabajador de salud que se le va dando su equipo de protección diario va firmando, ¿verdad?, para asegurarnos también que no se nos fuera. Y nosotros estamos estableciendo algunos mecanismos de control ya previendo que esto se pueda dar, porque esto ha sido una actitud bastante común, ¿verdad? Y dentro de este plan se está previendo todos esos mecanismos de control para asegurar que haya transparencia en todo el proceso. Muy bien, vamos a la última pausa y luego los comentarios finales breves de nuestras invitadas, Alba Consuelo Flores, Piedad Huerta y Berenice Molina. Ok, bueno, entonces debemos quedar claros que Honduras sigue posicionada en la iniciativa Gavi y que ese 20% de vacunas las tenemos garantizadas. Usted como representante de OPS, Piedad. Sí, Honduras es miembro de COVAX desde el mes de julio en que se mandó la carta de intención, la carta de decisión del gobierno de pertenecer a COVAX. También es parte del Fondo Rotatorio de Vacunas y es beneficiaria de Gavi. O sea, tiene muchas ventajas con relación a esta vacuna. Es muy importante generar la confianza de que hay vacunas en producción que están en elaboración, que están en su última etapa, que están demostrando ser efectivas y seguras, que falta todavía que presenten toda la documentación de evidencia científica para avalar esto que están diciendo y que es posible que tengamos una vacuna en algún momento próximo. Que la vacuna que va a ser certificada será la vacuna que dentro del portafolio de COVAX es la que va a ser distribuida a los países por medio de los fondos que se han establecido, en este caso el Fondo Rotatorio, y que Honduras la va a recibir sin duda alguna porque ha cumplido con absolutamente todos los requisitos que se tienen para estar inscrito y que ahora faltan otros pasos que cumplir, pero que por medio de este Comité Nacional que ha conformado la señora Ministra de Salud, tiene un equipo muy fuerte que ha sido reconocido a nivel mundial y que usted hablaba. ¿Por qué tener confianza? Bueno, porque el programa ampliado de vacunas es un programa que ha recibido premios a nivel mundial por su transparencia y por su eficacia en el trabajo que ha hecho de vacunación a lo largo de muchos años.
así como en la introducción de nuevas vacunas al país. Ok. Esa es información que puedo darle de OPS-OMS, ya que inclusive han recibido premios de nuestra organización por su trabajo de excelencia y transparencia. Entiendo que la información sobre que quedábamos fuera salió de una funcionaria del Seguro Social. ¿Hablaron con ella? ¿Rectificó ella o mantiene su posición? No, ya hablamos con ella y ella nos manifestó que a lo mejor había habido una mala interpretación de la información que se había vertido en un medio de comunicación. Muy bien, quedamos claros entonces, quedamos claros que Honduras sigue ahí en esta iniciativa Gavi para tener el 20% de esas vacunas. No nos han excluido, seguimos ahí. Es la representante de la OPS. Imagino que ayer Piedad se comunicó no solo con la ministra, no solo con la doctora Berenice, sino con la OMS. No, no hacía falta comunicarnos con la OMS, definitivamente no, de ninguna manera. Fue simplemente hablar de nosotros, entre nosotros, por qué se da esta confusión, de dónde, cuál es la fuente de información para poder decir eso. Pues lo que sí hicimos fue prepararnos para poder responder a las preguntas que vienen después de una información de este tipo que se vierte a través de todos los medios de comunicación. Y termino con un mensaje final de la doctora Berenice Molina. Bien, decirle a la población hondureña que la vacuna contra la COVID-19 es una intervención adicional para el control de la pandemia. Que la población hondureña y la población mundial en general deberá continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad, como el lavado frecuente de manos, el uso permanente de la mascarilla, manteniendo el distanciamiento físico y también acudiendo a los establecimientos de salud cuando presenten síntomas. Esa es la única vacuna que tenemos en este momento. En este momento, eso es importante que la población tenga claridad. No existe en este momento una vacuna segura y efectiva que haya sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Se encuentran aún en fase de autorización para luego su posterior producción, distribución y aplicación a la población. Finalmente decirle que estamos trabajando de manera como rectores de la política de inmunizaciones en un plan que ya está listo, que establece de manera clara los grupos a proteger y que tengan la confianza de que así como se ha manejado a lo largo de varias décadas el tema de la inmunización, se va a manejar el tema de la introducción de esta nueva vacuna contra la COVID-19. Los últimos mensajes comerciales. Todos les quiero decir algo, ¿verdad? Esta ley de vacunas de la República de Honduras no se va a derogar. Por si algunos estaban presionando para que se derogara, no se va a derogar. Para garantizar que tendremos vacunas y vacunas a buen precio, si no es que vacunas aplicadas por el gobierno. A todos muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla líder.